¿Qué tal? Buenas noches. Acá estoy aceptando la solicitud de Nahuel y Ahora sí. Buenas Ahora sí, noches, Nahuel, ¿cómo amigo, estás? ¿cómo estás? Buenas Hola, noches. hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, amiguito, para nuestra conversación de hoy, vengo con un paso más allá de lo que común hablamos, de lo que comúnmente hablamos. Porque nosotros siempre planteamos el definir un objetivo, el estar conectado con ese objetivo, con el tener ese fin último en la vida, básicamente, eh, cómo poder administrar en algún punto nuestro tiempo para poder conectarnos y encontrar, buscar la autoeducación y poder encontrar todo en este destino y buscar algo que nos guste. Analizando todo esto, me doy en algún punto con que por ahí puede haber personas que ya han conseguido ese objetivo, se convierten buenos en lo que son. Y obviamente, cuando uno es bueno, o demuestra que es bueno, demuestra esa confianza, demuestra que es una persona honorable y demás, todos estos conceptos y valores que nosotros hemos hablado normalmente, pasa de que hasta incluso el mismo entorno que uno tiene empieza a demandar de lo que uno hace. A ver, vamos poniéndonos en orden. Vos te referías a la administración de tiempo, Exacto, a llegar a una especie de optimización de tus rutinas de tal manera que te permita administrar tu tiempo de la forma más eficiente posible. ¿A eso te exacto, referís? Ok. exacto, porque ahí, y para cerrarte la idea y darte el paso, ¿qué es lo que yo veo? Cuando alguien se vuelve bueno en lo que es, y empieza a ser demandado por todo el mundo, no quiere decir que no. Y no quiere decir que no, y no quiere decir que no nada. Y obviamente en ese proceso uno empieza a dejar de lado muchas cosas por el hecho de que se siente conectado con eso y no quiere decir que no a absolutamente nada. Entonces, Hay la una pregunta, contradicción ahí, Nahuel, antes de que, digamos, lo conversemos al asunto. dale, Eh, Administrar tu tiempo significa restringirte, significa poner límites al a tu propia libertad de atender la necesidad de otros incluso. Administrar tu tiempo, en definitiva, se ve como un calendario. A esta hora hago tal cosa, pero cuando hago tal cosa significa que no hago tal otra. Significa que no estoy disponible a las interrupciones. Si no, ¿cuál sería el sentido de administrar tu tiempo? ¿Entendés? sí. No te iba a poder abrir el problema eh, de esa manera porque hay una contradicción implícita. No, es una cosa o la otra, o atender la necesidad de los demás o administrar tu tiempo. No, no, pero mi punto es de que cuando yo me refiero a que otros demandan es, por ejemplo, si yo hago un producto o realizo algún tipo de, no sé, de trabajo, tenés como clientes o personas en tu entorno que empiezan a demandar ese trabajo. Entonces Ah, estoy está hablando bien. del ampliamiento, o sea, vos decías ahí, nuestra vida es un calendario. Nosotros tenemos una semana, tenemos un día, 24 horas. Estas 24 horas lo vas a ver como un calendario, igual como entras a Google y ves el calendario. Ujú. Ahora, nosotros separamos parte de nuestro tiempo para el trabajo. ¿Qué pasa si dentro de nuestras actividades hay una de esas actividades que se está expandiendo demasiado? Pero en algún punto uno sabe que no quiere decir, no quiere empezar a decir que no a esas actividades que me llevan a ampliar ese tiempo de trabajo, por ejemplo. Bueno, es que aprender a decir que no es muy importante. O sea, no hay tal manera, vos no estás encontrando una solución a ese problema porque tiene una premisa que lo hace imposible a la solución. Vos no podés eh, eximirte de decir que no, tenés que aprender a decir que no, tenés que aprender a hacerlo en forma asertiva, y en forma respetuosa, tenés que aprender a declinar de tal manera que tu productividad total sea mayor, porque solo declinando es que existe alguna posibilidad de aumentar la productividad, ¿entendés? O sea, todo tiene un costo de oportunidad. De que, supongamos que en tu ejemplo creo que apuntaba a
a una virtud profesional, a que de repente empezaste a hacer muy bien tu trabajo, y como empezaste a hacer muy bien tu trabajo, por supuesto incrementa tu demanda. La gente pide más de tu trabajo. En la economía, en el mundo capitalista, eso se resuelve por el sistema de precios. La única forma de discriminar en forma, digamos, ética y moral, o sea, sin personalismo, es por tus precios. Obviamente que eso tiene un sustento razonable, porque no hay ninguna razón por la cual una persona no tiene derecho a subir los precios si es capaz de subir los precios, porque de esos precios se deriva su calidad de vida. ¿Entendés? O sea, si vos de repente empezás a hacer muy bien una actividad, empezás a servir muy bien a la sociedad, eso se detecta. La sociedad lo detecta, le empiezan a hablar de vos, se incrementa la demanda de tu producto y ahí vos entrarás en una disyuntiva entre tu capacidad de producir más y verás si te conviene producir más o simplemente subir tus precios. Si la respuesta es la segunda, entonces lo que discrimina es eso, es el valor de tu tiempo. Algunos ya no estarán dispuestos a pagarte por tu producto lo que vos esperabas, o por tu servicio, digamos, para ser más preciso en el ejemplo. Ok, ¿qué pasa? Porque muchas personas que están iniciando en cualquier actividad sienten por ahí algún tipo de estupor por subir sus precios. ¿Qué le dirías a una persona de esas características? Que vos decís, bueno, no, bueno, Es que si está está bien. iniciando en esa actividad, es muy probable que el mercado no se lo permita. Si te estás iniciando, o sea, si la premisa del problema, ceteris paribus constante, es me estoy iniciando, soy nuevo en esto, y más bien que sea barato, porque el mercado no te lo va a pagar, porque seguramente que hay muchos otros haciendo eso antes que vos. Vos tenés Ok, que, vos ahí vas a cobrar en parte por el permiso a tu derecho de piso, o sea, por la experiencia, y en parte en dinero, digamos, pero nunca siendo nuevo en una actividad, vas a poder cobrar mucho. ok, reformulo entonces, Dale. en términos de tiempo, porque uno puede decir que el tiempo puede ser relativo, porque siempre va a haber alguien que tiene más antigüedad que vos haciendo lo que estás haciendo. Mi punto va más por el tema de las valoraciones. ¿En qué momento nosotros podríamos decir que eh, podemos hacer ese aumento? O sea, se empieza la demanda, pero Bueno, si la pregunta concreta es cómo aumento los precios de mis servicios, cuándo decido, y eh, es una circunstancia que es muy personal, que es muy diferente para cada uno. Podríamos utilizar como un ejemplo práctico ahora, damos un caso en particular, estamos hablando, por ejemplo, de vos. o incluso, bueno, sí, podemos poner un ejemplo mío, no me gusta hacer las Hagamos, cosas dale, personales, pero hágame de cuenta que dale. yo tengo, y hago informes. Hago Hace informes de informes, sos un coyuntura consultor, ok. y de economía, soy consultor. Mm, Sin embargo, tengo otro trabajo que me da tipo la estabilidad. mm. Entonces, empiezan a entrar trabajos de consultoría y uno dice, bueno, tengo limitado el tiempo porque ya tengo un trabajo que tengo estabilidad, pero quiero darle determinado espacio a la consultoría. Esa consultoría empieza a sacar más tiempo del otro. Entonces, puede ser que en algún punto se pierda Y te un determinado incomoda, y equilibrio. te empezás a incomodar y empezás a vivir una calidad de vida peor. Exacto, pero porque uno quiere cumplir Ahora obviamente te con todo, entiendo, quiere ser responsable con todo. ahora te entiendo, ahora te entiendo. Bueno, en principio es un problema, en mi opinión, sencillo. Vos, supongamos que en la premisa vos me decís, si yo acepto esta demanda laboral adicional, eh, me voy a sentir incómodo. O sea, ya de repente me está pidiendo más esfuerzo del que tengo ganas de hacer. Eh, Decir que no, declinar, es algo que nunca te va a desvalorizar a vos. Vos acordate que tu marca, la fuente de tu reputación es tu nombre. Eh, si vos no ofreces un servicio y sos capaz de declinar en forma respetuosa y razonable, vos nunca vas a quedar mal. En cambio, si vos aceptás el servicio con el objetivo de servir porque pudora decir que no, es probable que no lo hagas bien
y que termines por aceptar el servicio y por cobrar un ingreso que por ahí para vos no era tan necesario, exponiendo algo que es mucho más valioso para vos, que es tu reputación. Nadie, nunca va a quedar mal con nadie por tu ausencia, ¿entendés? Lo único que puede arruinar tu reputación es tu presencia. Ok. Y si eventualmente vos considerás que no preferís aceptar un trabajo, porque sabés que no podés, depende de la circunstancia particular, en esta circunstancia me da la impresión que vos no tenés poder de precio, que vos podés aceptar o decir que no, no negociar. De otra manera, ponete en claro vos mismo cuánto vale, por cuánto vos te sentirías mejor a aceptar ese trabajo, incomodarte, y en ese punto, digamos, de indiferencia, de última, decir, mira, estos son mis honorarios, si la persona, si el otro no lo acepta, ya es una cuestión de él, pero bueno, quedas mal. O de otra manera decís que no, decís que, no, que simplemente no tenés disponibilidad. Ok. Pero nunca va a quedar mal por ser sincero, por ser, por expresarte en una forma clara, directa, asertiva, y en caso de que no quieras hacer algo, decir que no. Tenés que usar tu sentido común, porque te estoy diciendo mal. Si vos eventualmente me decís, bueno, respondiendo entonces a tu concepto, porque lo que yo te decía era esto, agarrá y evalúa para vos cuánto vale tu tiempo, cuánto vale ahora que estás más cansado, y de última cobra más. Pero eso no es aplicable para todos los casos. Eso es posible que hacer eso te va a quedar mal. Entonces, que la solución de equilibrio, la mejor solución posible sea decir, estoy muy demandado de trabajo, no, pero muchas gracias. Vos con eso nunca vas a quedar mal. Si vos decís no, pero muchas gracias porque estás demandado de trabajo, para el interlocutor, para el inconsciente del interlocutor, tu valor creció. La próxima vez va a estar dispuesto a pagar más. En este caso en particular, ¿entendés? Pero ahí prefiero, para que esta conversación después tenga sentido para los que la escuchan en el podcast, hablar de un caso más general, de un caso de cómo se resuelven estas cosas normalmente en la industria, que de hecho muchas veces no se hace bien. Empresas grandes, tipo corporaciones tipo como Sony, Panasonic, a veces cometen errores muy grandes, fallando con la estrategia de precios, por fallar con la estrategia de precios, porque no saben o no entienden bien cómo poner los precios a sus productos. En microeconomía aplicada hay un libro que se llama Tácticas y Estrategias para poner precios, de Nagel y Holden, si no recuerdo mal sus nombres, en donde básicamente se explica un método y es una cuestión de prueba y error. Hay precio y cantidad, y hay un precio y una cantidad que hacen máximo los beneficios. ¿Entendés? O sea, hay un precio y una cantidad que hace máximo los beneficios. No necesariamente el precio más alto, no necesariamente es la cantidad mayor, es la combinación óptima. Para darte un ejemplo, vos podrías vender un helado por día por 500 pesos o vender 4.000 helados y lo vendés a 100 pesos cada uno. ¿Entendés? Por más chiquito que sea el margen, con los 4.000 vas a terminar ganando más que vendiendo una sola unidad. Es por darte un ejemplo. ¿Entendés? Hay un precio y una cantidad que se hacen óptimas. Y el método en general, pues no me voy a meter en algo técnico acá, es prueba y error. Es decir, bueno, si estoy en un mercado en donde los clientes son sensibles a los precios, los clientes no son fieles al servicio, sino a los precios. Entonces yo puedo subir los precios y probar. Muchas veces subo los precios, no cayó la demanda. Muchas veces bajo los precios y se expande mucho la demanda. O puede ser que suba los precios y que baje mucho la cantidad demandada, quiero decir. Entonces, tenés que probar, hacer prueba y error. ¿Entendés? Ahora, sí, ahora voy a complementar esto, lo que estás diciendo sobre el tema de los precios, porque hay una cuestión que aprendí de un fantástico curso de Google que te dice que por ahí la gente toma como estrategia el hecho de simplemente bajar los precios y toma eso como una estrategia de posicionamiento en el mercado, lo que sea el producto que estás dando, y los tipos te dicen de que no porque vos lo pongas barato, la gente va a salir y lo va a comprar. Porque por ahí, cuando
las cosas están muy baratas, uno lo asocia a cosas que son de mala calidad. Y reflexionando sobre este concepto, me doy cuenta de que uno lo puede aplicar para absolutamente todo. Hasta incluso si uno se baja el precio en cualquier ámbito de la vida, la gente lo termina tomando como algo barato de baja calidad. Para empezar, Pensalo. pero claro que sí, para empezar, es cierto, uno se pone su propio precio, es absurdo comenzar con un precio bajo. Para continuar es mucho más complejo que eso, o sea, depende de muchísimos factores, depende de cada industria, depende de cómo es tu negocio. Si tu negocio, de repente tu ventaja comparativa es una ventaja de costo, entonces una estrategia de precio bajo es la correcta. ¿Me seguís? O sea, si vos tenés la forma de hacer algo muy, muy bajo costo en un mercado muy competitivo, entonces más bien que tenés que competir con precios bajos. Si en cambio en tu negocio la ventaja comparativa es la confiabilidad o es un producto muy, muy elegante, por ejemplo, un producto que Tiffany, ¿viste? Anillos de joyería, por ejemplo, de Tiffany. Entonces ellos pueden cargar un margen mayor porque su marca, porque han creado un valor de marca que los protege de la competencia. Entonces el precio y la cantidad que maximizan beneficios, en el caso de una joyería de Tiffany, quizá no es el mismo que en una heladería de un producto económico. A ellos les conviene vender menos pero con margen mayor. Pero fíjate que yo te lo llevaba a un punto hasta incluso más personal. Vos como persona. Olvídate del producto que estás entregando. Vos como persona, con tus relaciones personales, a los amigos, a las parejas, a no sé, a lo que pueda ser que vos lo podés llevar, también se aplica este mismo sistema del cual estamos hablando, también se puede aplicar acá. Si uno plantea bajándose el precio a sí mismo, básicamente, que sería tener una baja autoestima, claramente genera hasta incluso relaciones malas alrededor. No sé qué opinas de esto. Bueno, siempre van a estar en desventaja si sos una persona con baja autoestima. Eh, por otro lado, no es equilibrado de tu parte eh, mantener relaciones desiguales, ¿entendés? Bajarte el precio significa básicamente no mantener una equidad, no mantener un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. La única manera, la única forma saludable de mantener una relación es por medio de la reciprocidad, de que haya un intercambio, digamos, de valor por valor. Eh, y cuando hablamos de valor no estamos hablando obviamente de dinero, estamos hablando de virtud. Sí. ¿Cuál sería el sentido de que yo tenga una relación con vos como amigo y en esta relación yo sea abusado y no reciba nada a cambio? Sería una estupidez de mi parte, ¿cierto? Pero una persona que tiene baja autoestima no se da cuenta que, o muchas veces no percibe que se está manejando esa especie de desigualdad. No percibe que lo están abusando, porque una persona con baja autoestima generalmente se abusa a sí misma. Entonces es la normalidad. Dos personas, a propósito, cada vez que nos encontramos con otra persona se genera en una situación nueva, ¿no? Cada vez que nos encontramos en una situación eh, de conocer a una nueva persona se genera automáticamente, nuestro cerebro hace una especie de jerarquía en donde se perciben automáticamente esas cosas por medio del lenguaje corporal, por medio de la necesidad de mantener una conversación, por medio de las expresiones faciales, por medio en general de cómo uno se expresa, se genera una jerarquía en forma automática. Y ahí si querés viene esto de, una vez que te pusieron un precio, vos lo que podés hacer es demandar hasta ese precio si te interesa el negocio. ¿Entendés? ¿Ok? ¿Entendés a dónde voy? O sea, si de repente en una relación de negocio personal, vos entraste en esa relación por un valor menor, ya te hiciste una mala reputación. Si te pones demasiado pretencioso, probablemente te quedes sin nada. Tenés que aceptar que hiciste una mala reputación, no va a cambiar tu precio, tu reputación de un día para el otro. Tendrías que ganar
ese respeto, si querés exigir respeto. Ok, bueno, entonces si quisiéramos conectar la primera idea con esta última, básicamente nuestro nivel de precios sería nuestra reputación. En el contexto de nuestra conversación, sí. Es Bien, básicamente tu reputación, la percepción de valor que la gente tiene sobre vos. ok, bien. Eh, y compartís conmigo esto de que el precio nuestro hacia nosotros mismos es la autoestima. ¿Te parece que Esto, pongamos una definición ahí o no? no, prefiero que no lo hagamos, pero, pero es la percepción de tu propio valor, la forma en que vos te tratás a vos mismo, lo que informa a los demás cómo te deben tratar. Bien. O sea, si vos te respetás, Es probable que los para, demás te para, respeten. okay, yo para ponerlo en términos más terrenales. Ok. Bueno, amigo, habiendo hablado de las rutinas, tiempos, eh, valoraciones y demás, me gustaría traer un principio, porque esto es básicamente vivir, ¿ok? Y pusiste que si vas a vivir como si fueras a morir mañana, morirás la semana que viene. Esto me genera demasiadas controversias porque esto es un concepto, o sea, la primera parte, esto, ¿no? Vivir como si fueras a morir mañana, es un concepto que lo escucho demasiado, mucho tiempo, porque todo el mundo está como todo el tiempo repitiéndote, bueno, la vida es corta y todo tenemos que ir a hacerlo ya. Vamos, rápido, vamos a movernos rápido y listo. No, no hay tiempo para parar, no, listo. No, hay que seguir. Tenés que recibirte temprano, laburar, buscar el laburo, buscar el ahorro, buscar la casa propia, buscar el animalito y así sucesivamente vamos con todo como si fuéramos unos caballitos que nos ponen las ojeras y vamos hacia adelante. Ahora, vos en algún punto, no sé si es que vas en contra de este concepto, que es básicamente, si vas así, vas a morir la semana que viene. Es que lo que ¿Por pasa es qué? que en general, para mí el ejemplo que vos estabas dando era el opuesto, ¿no? Digamos, si vos estás corriendo, si vos estás corriendo por productividad, de lo que te perdés de placer. Eh, la descripción del principio, cuando dice si va a vivir como si fuera a morir mañana, morirá la semana que viene, se refiere al caso opuesto. El que vive como si fuera a morir mañana es justamente el que se entrega completamente a la destrucción inmediata de todos los recursos. O sea, en definitiva, va para lo mismo, igualmente, e independiente de lo que te acabo de decir, es totalmente aplicable a tu pregunta. El punto es este, siempre va a haber una disyuntiva entre tu capacidad de diferir la gratificación, que es básicamente de lo que depende tu futuro, diferir la gratificación es lo que determina tu futuro, y el hecho de que con el tiempo vas a experimentar, digamos, una disminución en tu capacidad de sentir placer, en virtud de tu propio envejecimiento. Entonces, es una disyuntiva, ni por un lado tenés que concentrarte únicamente en posponer todo placer inmediato por un futuro mejor, porque con el futuro, con el, digamos, en el advenimiento del futuro, con el correr del tiempo, vos vas perdiendo tu capacidad de sentir placer, eh, porque tu cuerpo va envejeciendo, pero por otro lado, ni buscando de alguna manera el placer inmediato, consumir de todos los recursos hoy, porque de esa manera, ¿por qué no agarramos y compramos heroína y listo? Vamos a tener las 2 mejores semanas de la vida. El problema es que después de esas 2 semanas se acaba, porque es algo que te mata, entonces directamente es algo que no podés ni probar. ¿Entendés? Son los dos extremos, pero tampoco podés dejar pasar el tiempo sin disfrutar lo que conseguiste, porque la vida se acaba. Porque llega un momento en el que la vida se acaba. Y lo peor de todo es que no es que
se acaba de una, sino que conforme se va acabando, tu capacidad de disfrutarla va disminuyendo. Ok, siento que hay un problema en algún punto con el equilibrio que nosotros podríamos tener entre el ser 100% placer o nada, postergar placer para el futuro. Es una disyuntiva, es algo que tenés que administrar, que Lo vemos en tenés que términos, ver el caso, sí, tenés que ver el caso, el momento en el que estás en la vida, qué tenés y si podés darte con cierto gusto o no. Estúpido sería de que estés en una situación de poder darte ya, de que estés en una situación financiera sólida y sigas posponiendo por una cuestión de acumular más ciertos placeres. Porque va a llegar un momento donde, como dice Buffett, no deberías posponer el sexo para la ancianidad. ok, pero estoy pensando en términos tipo más generales y viendo en términos de edades e ingresos. Bien, porque, por ejemplo, una persona de, vamos a decir, de 18 hasta los 30, por ejemplo, creo que está en la cúspide de la edad para disfrutar el placer. Sin embargo, no tiene básicamente los recursos. Como te digo, es una disyuntiva. En ese caso en particular, debido a que no tiene los recursos, es que está obligado a asignar una mayor cantidad de su tiempo a la productividad y sin mucho miramiento a si le gusta o no lo que está haciendo. De los 18 hasta los 30, la mayoría de nosotros nos dedicamos a hacer trabajos que muchas veces no nos gustan, pero hacemos el primer capital del que vamos a depender el resto de la vida. Todo es Bien. parte de un camino, ¿entendés? Bueno, aquí David nos comenta, hay que equilibrar la balanza entre la gratificación instantánea y la gratificación retardada. Exactamente. Eso coincide con lo que nosotros estamos diciendo. La tenés que equilibrar y las razones son las que dijimos recién. No le demos mucha más vuelta. Y después Bien, hacemos otro principio. hasta incluso y te leo el último comentario de Tincho, hay que darse los placeres a nuestra medida. Exactamente. Los placeres a nuestra medida. Eso es súper importante. Imagínate, eh, muchos, muchas, muchas veces, con muchísima frecuencia, personas ricas caen en la miseria total por aceptar placeres que están por encima de su propia medida. Así que eso le puede pasar a cualquiera. Bien, bueno, perfecto. Con otro principio. Dale. Bien. Eh, bueno, ahora que estábamos hablando sobre placeres y demás, y productividades y colchones hacia adelante, escribiste un principio que es la educación formal te dará de comer y la autoeducación te dará una fortuna. La educación formal es la que te dará de comer. Te La dará de comer, autoeducación, te dará una fortuna. Aquí, que yo estoy en una situación, acá una disyuntiva, porque yo siempre he pensado que, o sea, soy muy defensor de la autoeducación, porque uno dentro de la educación formal en algún punto no aprende tanto como uno cree. Sin embargo, hoy, gracias a Dios, realmente, y aunque te digo que soy un defensor de la autoeducación, la educación formal es la que me está dando de comer. El hecho de que yo tenga un papelito que diga que soy economista es lo que realmente me está dando de comer. Bajo todos los puntos. El tema es que yo, dentro de esta cabeza, que en algún punto la considero bastante limitada, no conozco otra forma de vivir. Yo entiendo, y hay mucha gente que te habla de la autoeducación, como diciendo, no, bueno, si vos te fijas, y te muestran los casos más extremos habido y por haber, ¿no? Te lo traen al creador de Facebook y te dicen, bueno, mira, el chabón ahí no terminó su universidad y está ahí un tipo de lo más rico del mundo, cosas así. Y te empiezan a tirar esos ejemplos como si fueran que son los casos medios. El tema es que, ¿cómo afrontas este principio con una persona que no conoce otra cosa que no sea la educación formal?
que no entiende que que si hay algo más allá de la educación, uno sigue ese camino porque sabe que es más o menos lo que nos va a permitir, básicamente, como decía mi vieja, defendernos en la vida. Si te parece, vamos a hacer una aclaración. El principio que dice la educación formal te dará de comer y la autoeducación es la que te dará una fortuna, no te está diciendo autoeducación y no educación formal. Te Ok, está confirmando exactamente lo que vos acabas de mencionar. La educación formal te da de comer. No te va a sacar demasiado de la normalidad, de los rendimientos normales de la persona, pero te va a dar de comer, te va a proporcionar una seguridad, una seguridad financiera, probablemente. Pero si querés resultados extraordinarios, vas a necesitar otra clase de educación. ¿Cuál es la virtud de la autoeducación? La virtud de la autoeducación es que implica una continuidad. sí, Implica una continuidad que tiene como condición que esté conectado con actividades o con formas de producirla que realmente conecten con vos. O sea, vos no te vas a dedicar a estudiar por tu cuenta cosas que no te gusten, que no te interesen, no tiene sentido. Es, de hecho, muy, muy difícil de hacer. Si alguien asigna un tiempo en forma disciplinada, en forma ininterrumpida, a leer todos los días sobre algo, con el tiempo, con el pasar del tiempo, con el transcurrir del tiempo, se va a ser experto en eso. Va a llegar un momento donde van a haber pocas personas en el mundo que sepan tanto sobre eso en particular como esa persona. Y resulta ser que generalmente ese conocimiento, si está bien aplicado, bien asignado a una necesidad del mercado, es la que produce las grandes riquezas. Es la que puede bien, producirte una gran riqueza. Y por otro lado, te quería agregar que tenés que entender el poder que tiene la autoeducación, el poder que tiene la lectura diaria. Vos, eh, con la aplicación de unas cuantas horas de lectura, podés adquirir los conocimientos de toda una vida de alguien. Eso es extremadamente poderoso. Y más aún cuando lo asignás a biografías, a la lectura de biografías, son muy poderosas. Las personas eh, más interesantes y más poderosas, repetí mucho la palabra, pero las personas más poderosas del mundo son grandes lectores de autobiografías, de biografías y de autobiografías. Elon Musk, Jeff Bezos, Warren Buffett, Munger, eh, todo el tiempo recomiendan a la gente leer biografía. Vos te conectás de otra manera con el autor. ¿Entendés? Recibís la misma influencia del autor que recibí de tus propios padres. Es muy poderoso eso, es mucho más fuerte que cualquier sistema educativo formal. Además porque es eterno, porque es una actitud de vida, es interrumpido y es para toda la vida. Vos necesitas ese alimento intelectual, porque además te da de comer. bien. Bueno, aquí Martín nos pregunta, ¿qué pasa con la educación que parte desde la experiencia? ¿Sirve bastante? El único conocimiento real es la experiencia, es que es cierto. La experiencia es la circunstancia en la que se pone a tu biología a aprender. O sea, el conocimiento viene de la necesidad, el aprendizaje real viene de la necesidad, de ponerte a hacer algo. La cantidad de aristas que tiene cualquier actividad son impredecibles desde los libros. Los libros lo que te permiten es acceder a conocimiento de otras personas, evitar cometer errores que otros ya cometieron, pero necesitas la experiencia. O sea, nunca es una cosa o la otra. No es educación formal o autoeducación, es educación formal y autoeducación. Básicamente hay que educarse con todo. Ahora, hay Y yo cosas, creo creo, creo que el mejor consejo que le puede dar a alguien en la vida, bien, dedicar un tiempo a autoeducarse, a aprender cosas, a aprender cosas. Hay una propiedad muy interesante del tema de la educación que es similar a lo que pasa con el capital, es algo que con el tiempo se capitaliza. Cuando
vos tenés 20 años y lees un texto, solo entendés un fragmento de lo que entenderías del mismo texto si lo lees a los 40. Entonces, cuanto antes llegue al nivel intelectual de los 40, cada nuevo pedazo de información que vos adquirís se asimila mejor, aumenta la productividad de tu propio cerebro. Por lo tanto, así como con el dinero, es importante empezar a ahorrar muy temprano en la vida y aprender sobre dinero muy temprano en la vida. Empezar a educarte cuanto más temprano sea, mejor. Cuanto antes recibas las influencias correctas, mejor. Cuanto antes experimentes, te voy a conectar con otra cosa, con el exceso de confianza, el sesgo cognitivo de la estupidez humana. Nosotros venimos equipados con exceso de confianza. En general, el ser humano viene desequilibrado con un exceso de confianza. Eso nos hace más propensos a lanzarnos, a arriesgarnos, a emprender. Y en definitiva, ese emprendedurismo te lleva a golpearte, a fracasar, a sufrir. Pero eso es muchísimo aprendizaje. Ese es un aprendizaje invaluable e ineludible, que es mejor hacerlo cuando todavía sos joven, cuando todavía no tenés, por ejemplo, una familia que mantener, etc. Claramente, o al menos lo que entiendo de todo lo que planteas, es esta autoeducación la tenés que hacer en cosas que te interesan. Punto. Bueno, eso es muy importante. Educate en todo lo que haga tenés que tratar de todo lo que haga en la vida tenga algún contacto con lo que sos vos. Porque si no, es muy difícil. O sea, si aprender algo que no te interesa es un esfuerzo inmenso, es extenuante. O sea, un tipo como Michael Jordan puede entrenar 10 horas por día y lo puede hacer con gusto, poniendo toda su energía, pero hacer un minuto de algo que no le interesa para él es una tortura. Yo puedo leer 10 horas por día porque mi trabajo me interesa mucho, pero no puedo hacer ni 5 minutos de algo que no me interese. Si no tengo la necesidad, no lo voy a hacer. Únicamente lo que yo llevaría a cargo algo que no me interese si tuviera una necesidad. Si no, no lo podría hacer. Bueno, pero aquí hay algo que me gustaría preguntarte. Términos, porque hay algo que nos atraviesa a todos los seres humanos, que es básicamente la capacidad de ahorro, intentar ahorrar, intentar hacer algo con ese dinero. ¿Vos crees que todos, aunque nos moleste, porque hay mucha gente como que tiene mucha vagancia con todo lo que le cuesta conseguir sus ahorros, que dicen, no, tomá, te lo doy a vos, administrármelo vos, se lo dicen a cualquiera, y eso es un gran problema, creo yo, desde mi punto de vista, total, opinión totalmente personal, pero ¿no crees vos de que dentro de esa autoeducación deberíamos plantearnos hacia nosotros mismos, tener como una obligación o una parte de ese tiempo destinado a saber qué vamos a hacer con nuestros ahorros? Bueno, voy a volver a un punto importante que hiciste y, y, y después vuelvo a la pregunta que es súper interesante. Lo que vos describiste recién, que es una circunstancia en la cual generalmente la gente le da su dinero a cualquiera para que se lo invierta, es importante destacar que invertir, ganar dinero invirtiendo dinero, es algo que muy poquita gente en el mundo hace bien. Lo que se llama inversión activa, o sea, pegarle y ganar, tener una rentabilidad por sobre el mercado en una inversión administrada, es algo que menos del 5% de los inversores profesionales hacen bien. Imagínate un inversor no profesional, cualquier argentino, porque acá no hay prácticamente inversores profesionales. Entonces, cualquiera de todos estos que venden servicios financieros te van a clavar. El 95% de los que son profesionales pierden contra el mercado, pierden contra una alternativa sin administración, prácticamente contra qué, viste, contra un índice. Por lo tanto, lo único que puedo decirle a alguien que no está no está educado financieramente es que trate de creerme que muy probablemente si la persona a la que le dio el dinero, que le administra el dinero, no es millonaria,
es muy probable que no sepa cómo manejar su dinero mejor que él y que se lo haga perder. Entonces, ahora yendo a tu pregunta de cuán importante es, aunque no te interese aprender sobre dinero, y sí, hay algunas cosas que te interesen o no, son importantes y tenés que hacer el esfuerzo. Y de hecho, si vos sabés que algo es importante, naturalmente tiende a interesarte un poco más. Vos podés contarle a tu cerebro que algo muy importante para que le preste atención, para que sea menor el esfuerzo de la inversión en educación. El dinero es algo muy importante en nuestra vida, por lo tanto yo sí me animo a declarar que todos deberían aprender sobre dinero y deberían hacerlo lo más temprano que puedan en la vida. Bien. Yo te considero que soy una persona experta en el tema. Yo particularmente. Eh, recomendar para la gente que escucha este podcast o esta conversación un libro que nos dé un primer indicio de qué es el dinero y qué se debería hacer con el mismo. Más que decirte qué libros te digan qué hacer con el dinero, yo creo que los aspectos más interesantes del dinero y lo que más nutritivo con respecto de eso para alguien que recibiría un solo consejo, Sí. estamos hablando de la necesidad más prioritaria con respecto al dinero. Más que aprender sobre el dinero, es aprender sobre la psicología humana, aprender sobre la psicología del dinero. Cómo somos los seres humanos. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque aprender sobre la psicología del dinero es lo que te va a permitir prevenirte de tu propia irracionalidad. Te va a ofrecer un marco conceptual que te va a permitir comprender profundamente bajo qué circunstancias podés confiar en tu instinto con respecto a en qué invertir y en qué no. Y cómo ser con respecto del dinero iliterado, digamos, te puede meter en miles de problemas. Entonces, respondiendo a tu pregunta, o mejor dicho, respondiendo a lo que yo hice de tu pregunta, si te tengo que dar un consejo con respecto de un libro, es el libro de Psychology of Money, La psicología del dinero, de Morgan Housel. Es un libro que no tiene aspectos técnicos que te pueden espantar. Bien. Por supuesto que es un libro, la verdad que es un libro que requiere cierto nivel cultural, digamos, es básicamente para la gente que a nosotros nos escucha. Es correcto para la gente que a nosotros nos escucha y para la gente que nos sigue. Así que el libro sería La psicología del dinero de Morgan Housel. Y más que tomarlo porque te lo recomendé yo, escuché a los mejores inversores del mundo hablando de ese libro. Otro libro que voy a aprovechar para recomendarte, que es muchísimo más liviano, que además te va a dar una perspectiva más amplia de la vida y cómo se relacionan el dinero, la vida y la felicidad. Es el libro Richer, Happier, Wiser de, ¿cómo se llama? El autor es más rico, más feliz, más sabio, no sé cómo será la traducción en castellano. Ok. En este momento no estoy pudiendo recordar el nombre del autor, pero él tiene un podcast también. William Green, el autor es William Green. Tiene un podcast y habla entrevista a billonarios, pero gente muy bien, no a los payasos de Wall Street. Y realmente te enseña, te da una muy buena idea de cómo hacer que tu vida sea más feliz, más próspera y cómo hacer para que te conviertas al mismo tiempo en una persona más sabia. Así Fantástico. que los dos libritos que podríamos recomendar hoy son La psicología del dinero y Richer, Happier, Wiser,
No me acuerdo, no sé cómo se llama en castellano. Yo solo leí en inglés. Fantástico, De William amigo. Green. Bueno, me parece un buen momento para cerrarlo acá y seguirlo la semana que viene, ¿te parece? Sí, pues nos fuimos un poco con el tiempo. Te mando un abrazo y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron. Espero Gracias que a sirva. todos. Chao, chao. Abrazo, amigo.